En esta oportunidad voy a tratar un tema que me resulta muy difícil tratar porque primero reconozco que es parte de la realidad y segundo porque personalmente creo que es uno de los peores males que puede atravesar un ser humano. Vamos a hablar del tema de los abusos. Mucha gente cuando subo videos en internet, cuando hago posteo en mis redes sociales, me dice, siendo evangélico, siendo protestante, ¿no? Me dice, ¿por qué no tratas el tema de los abusos en la Iglesia Católica, esto, del otro? Y me lo dice de una mala manera, como eh, diciéndome de que hago la vista gorda a esos males que han ocurrido en la Iglesia. Y la verdad que, dado que ustedes mismos lo pueden chequear, dado que en cada video que subo, cada stream que hago o cada posteo que subo a mis redes sociales, siempre hay un montón de gente que dice lo mismo. El tema de los abusos, el tema de los abusos, el tema de los abusos, es que he tomado la decisión de hacer este video. Ahora, este video tiene como intención no frivolizar el tema. Por eso, reitero, es que suspendí los comentarios, para que no se pongan a discutir estupideces, sino que este video lo utilicen para poner los pies sobre la tierra, sino para poder mostrarle a mucha gente honesta, porque después van a estar los deshonestos de siempre que les va a importar un rábano lo que vamos a ver hoy. Pero para poder mostrarle a gente honesta que no debería usarse ese planteo simplemente para intentar descalificar al catolicismo. Porque cuando subo videos o hago posteos intentando mostrar que el catolicismo es la plena expresión del cristianismo transmitido por Cristo a los apóstoles, muchos, como si fuese un argumento, utilizan el caso de los abusos dentro de la Iglesia Católica para, reitero, descalificar la fe católica. Y tengo que ser honesto, me parece muy bajo, muy pero muy bajo. Me parece hasta inmundo utilizar esa clase de planteos. Me hacen recordar muchas veces todos los que hacen, los que tienen este hábito, me hacen recordar a las feministas que utilizan los, los casos de niñas que han sido abusadas y han quedado embarazadas para justificar su causa, que en definitiva no es hacerle un bien a esa niña que ha sufrido ese mal, sino una cuestión política, ideológica, personal, de, por dar un ejemplo, legalizar el aborto. Eso me parece terriblemente bajo. Me habla, aquella feminista que hace tal planteo, me habla de la clase de persona que es. Lo mismo pasa con muchos protestantes evangélicos que para descalificar la fe católica apelan a estos casos con el objetivo simplemente de ridiculizar, no sé, me habla de la clase de persona que son. Honestamente, me habla de la clase de persona que son unas basuras básicamente, ¿no? Ustedes saben lo que pienso y creo que el abuso es el peor de los males que puede sufrir un ser humano, ¿no? Ustedes saben de que yo no estoy a favor de la pena de muerte, pero creo que a la persona que abusa le debe caer la peor de las condenas. Reitero, no estoy a favor de la pena de muerte. Exceptuando esa pena, creo que al que abusa le tiene que caer la peor de las penas. Independientemente de quién sea, no me importa si es protestante, si es católico, si es budista o es ateo. No me importa si es un mero fiel que va una vez por semana a la iglesia, así es una alta autoridad de una determinada denominación cristiana o una alta autoridad de la iglesia católica. No me importa. Sí me parece que se le debe caer con todo el rigor de la ley a esa persona, porque arruina una vida en todo sentido, la destruye en todo sentido. No solamente se produce un mal físico, sino también probablemente para muchos un mal en el alma irreparable quizás.
Es por eso que me decidí a hacer este video. Y este video probablemente sea la primera parte de un abordaje que voy a hacer en varias partes. Y en esta primera parte voy a intentar a toda persona de bien que está del otro lado, que es honesta, mostrarles la otra parte de la realidad. ¿Por qué? Porque se cree que los abusos, en un contexto religioso, solo ocurren dentro de la Iglesia Católica o han ocurrido dentro de la Iglesia Católica. Vale la pena recordar que no conozco ningún católico que sea un negador de los abusos. Todo católico, persona de bien, reconoce que es un mal, terrible mal, que ha ocurrido dentro de la Iglesia Católica, lo reconoce con bronca y con angustia, con dolor, con un terrible dolor en el corazón. Pero reconoce que es verdad, reconoce que eso ha ocurrido. También vale la pena aclarar que muchas de las acusaciones, muchas realmente, que lo vamos a ver probablemente en otra oportunidad, muchas de las acusaciones que se han hecho a cardenales, a obispos, a sacerdotes y demás, muchas no estaban justificadas y se ha hecho mucha bandera cuando se le ha acusado a una persona, pero cuando la justicia ha determinado que el acusado en realidad era inocente, los medios se olvidan y eso no te lo comunican, ¿no? Entonces también hay que reconocer que hay una propaganda anticatólica que pretende defenestrar a la Iglesia, que está motivada por grandes poderes económicos, que de alguna manera eh, es como que hacen grandes propagandas cuando hay acusaciones, pero cuando se sabe la verdad y muchos de estos acusados son inocentes, son declarados inocentes, nadie lo cubre a eso. Eso en otro momento lo vamos a hablar. Pero reitero, ningún católico de bien negaría que esto ha sido un mal dentro de la Iglesia y lo reconoce con bronca y con dolor. Ahora, habiendo dicho esto, me llama poderosamente la atención esta clase de artimaña, de estrategia que algunos utilizan para, reitero, ah, descalificar la fe católica. Me extraña. ¿Por qué? Porque el que hace esta clase de acusaciones, siendo evangélico o protestante, en realidad él está haciendo aquello de lo cual acusa al católico. Supuestamente, a mí, reitero, cualquiera de ustedes se puede meter en mis redes sociales y no hay un post o un video donde haya un montón de gente que me diga, ay, ¿por qué no hablas de los abusos de la Iglesia Católica? Ah, de los sacerdotes pederastas, ah, de esto, ah, de lo otro y demás. No hay un solo posteo donde protestantes evangélicos hagan esta clase de acusación a la Iglesia Católica. Ahora, la pregunta es, supuestamente, si hay que visibilizar estas cosas y demás, ¿por qué se hace la vista gorda a la cantidad, tristemente lo digo, a la cantidad de abusos que hay en las iglesias evangélicas? ¿Por qué hacen la vista gorda? Reitero, esto es un mal que como sociedad en Occidente debemos combatir. Este es un mal que debemos combatir como sociedad en Occidente, sin lugar a dudas. Pero el primer paso para revertir esto es reconocer lo que está ocurriendo. Y reitero, el católico de bien reconoce lo ocurrido con bronca y con profundo dolor en su corazón, pero al reconocerlo trabaja para hacer las cosas distintas, para revertir una determinada situación y demás. Lamentablemente no hay forma de reparar el daño causado. No la hay. Solamente lo único que se puede hacer es disponer de todo lo necesario para no solo que se haga justicia, sino para que no vuelva a ocurrir. Es por eso que, como entre otras cosas, a ver rápidamente, Papa Francisco reforma
la reforma a las leyes canónicas para reforzar los castigos contra curas y laicos acusados de abusos sexuales. Esto lo informa BBC News, esto es una noticia del 2021. Estos últimos años se ha trabajado tremendamente en la iglesia para reparar esto que, reitero, se ha reconocido. Ahora, la pregunta ¿es solo esto un problema de la Iglesia Católica? Bueno, el día de hoy voy a mostrarte algunas cosas que probablemente desconozcas y muchos de los que están del otro lado no desconozcan, sino que hacen la vista gorda deshonestamente hablando de su persona más que de otra cosa y simplemente se preocupan por tirarle piedras a la Iglesia Católica. Este es el espacio llamado Protestante Digital. Abuso sexual, un mal silenciado en la iglesia evangélica, dice el nieto de Billy Graham. Grace, una entidad evangélica que investiga denuncias de abusos sexuales, ve silencio y falta de atención de líderes evangélicos ante los abusos sexuales en sus iglesias. Este es una interesante publicación eh, donde se reconoce. Sigamos. 1 de cada 10 jóvenes protestantes ha dejado una iglesia por abuso. Christianity Today. Ahora vamos a meternos en eh, estas publicaciones, ¿no? Este es otro portal cristiano. El pecado del silencio, la epidemia de la negación del abuso sexual en la iglesia evangélica, Washington Post. Presten atención. Todo lo que les voy a mostrar ahora es simplemente un puñado, honestamente, es un puñado. Son contados con los dedos de la mano algunos casos ocurridos el último año, nada más, el último año, nada más. La hija del pastor también lo denunció por violencia y abuso. Señaló que su padre violó a una de las hijas de las fieles de su iglesia y que la tenía amenazada de muerte. Luis Fernando Villegas, pastor de una iglesia evangélica que es investigado por trata de personas y extorsión, comisaría de Córdoba. Esto es todo del último año. Detuvieron a un pastor evangélico en San Luis denunciado por trata de personas por familiares y fieles. Lo capturó la policía de seguridad aeroportuaria. También lo investigan por abuso sexual y amenazas. Confirmaron el procesamiento de un pastor evangélico que explotaba a jóvenes con problemas de adicción. Roberto Taglabue, de 60 años, estaba a cargo de una iglesia y de un hogar dedicado a la recuperación de personas con problemas con el alcohol y las drogas, desde donde captaba y acogía a las víctimas para obligarlos a trabajar a su beneficio. Pastor evangélico Antonio Aguirre, condenado por abusar de 7 niñas. Antonio Aguirre, más conocido como Pastor Tito, por la comunidad que nuclea la Iglesia Evangélica Pueblo de Dios en el norte de la ciudad de Santa Fe, fue sentenciado a 25 años de prisión. En el juicio se comprobó que Aguirre abusó sexualmente de 7 niñas entre 2015 y 2017. La fiscalía había pedido 40 años de cárcel y no descarta apelar el fallo. Todos casos del último año nada más, ¿eh? Pastor evangelista de Mendoza acusado de abuso seguirá preso. Julio César de la Vega fue acusado por abusar de un menor. Detuvieron a un pastor acusado de abusar de una menor. Le dijo que era la forma de salvar su alma. La madre de la víctima de 14 años denunció al líder de una comunidad evangélica de Morón que fue detenido en la madrugada del martes. Todos casos del último año. La niña de 10 años era abusada por pastor de su iglesia. Su abuelo lo descubre. Un pastor de una iglesia evangélica fue detenido por las autoridades de Venezuela luego que la abuela de una niña de 10 años lo encontró abusando de la menor dentro de su residencia. Los escándalos de Hillsong.
Esto podríamos hacer un programa exclusivo. La la docuserie que expone la iglesia de ricos y famosos como Justin Bieber. Bueno, esto lo vamos a tratar en un programa exclusivo. Cayó un pastor evangélico con pedido de captura por abuso. Lo detuvieron cuando se internó por coronavirus. Lideraba una iglesia en San Isidro y lo encontraron en un hospital de Mendoza. Los hechos denunciados son del 2019. Un pastor evangélico fue condenado en Jujuy por abuso sexual simple contra una menor. El Tribunal Criminal de la ciudad de Perico resolvió agravar la pena del culpable por ser ministro de culto, de un culto. Todos casos del último año. Cae miembro de iglesia evangélica en Huancayo con más de 700 videos de abuso infantil. Mientras Ítalo Solano asistía a su iglesia y trabajaba como agente de seguridad de una universidad, no solo consumía pornografía infantil, sino también habría estado compartiendo las imágenes con personas de otros países. Denuncia que un pastor evangélico abusó de su hija de 11 años. El hecho habría ocurrido hace 15 días. Otra familia aseguró que el mismo hombre atacó sexualmente a su hermana y a su sobrina. Detuvieron en Barcelona al pastor evangélico buscado en la Argentina por abuso de menores. Un juez argentino espera que España lo envíe para indagarlo en calidad de detenido. Está imputado por al menos 7 hechos. Pidieron 15 años de prisión para un pastor evangélico acusado por abuso sexual. El fiscal penal de la ciudad salteña de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, solicitó una pena de 15 años de prisión para un pastor evangélico que está siendo juzgado por un delito de abuso sexual. Investigan el presunto abuso de una niña de 4 años en una iglesia evangélica. La denuncia fue impulsada por docentes de la guardería San Marcos, a la que concurre la menor. Detuvieron a un pastor evangélico que está acusado de abusar de 2 menores. Las presuntas víctimas de estos hechos sucedidos años atrás en General Alvear son hermanas. Sus padres las llevaban a la iglesia que conducía el imputado y presunto abusador, luego de que la detención del hombre fuera ordenada por un juez de garantías de Azul el martes de la semana anterior. La medida de coerción se hizo efectiva en la ciudad autónoma de Buenos Aires hace 2 días. Condenan a pastor evangélico por abuso sexual y corrupción de menores en la zona de Villa María. Todo del último año. Condenaron a 6 años de prisión al pastor evangélico que abusó de un niño. El hombre de 71 años cumplirá la pena con arresto domiciliario por violar al nieto de su pareja en 2013, cuando el niño tenía 5 años. Pastor evangélico fue condenado a 30 años de prisión por abuso sexual de niños y adolescentes en Táchira. El implicado usaba un psicotrópico conocido como escopolamina para adormecer a sus víctimas y cometer los actos. Todo el último año, y reitero, esto es simplemente un puñado de casos. Si ustedes se ponen a buscar, esto es un puñadito de casos, nada más, ¿eh? Horror en Morón. Detuvieron a un pastor evangélico acusado de abuso reiterado de un menor. Los hechos habrían ocurrido cuando la víctima, de ahora 18 años, tenía entre 12 y 15 años. Salieron a la luz luego de que el padre de la joven notara actitudes extrañas en su hijo y luego hallara distintos mensajes en el celular del chico. Bueno, acá no sé por qué me saltó esto. Un pastor evangélico de Ituzaingó fue detenido acusado de abuso sexual. Un pastor evangélico fue detenido luego de que 3 jóvenes lo denunciaron por abuso sexual. Los vejámenes ocurrieron en la iglesia de Ituzaingó. Denuncian que la iglesia cristiana, en lugar de su presencia, ha encubierto al líder espiritual prófugo de la justicia por abuso sexual. Detienen a pastor cristiano por abuso sexual a niña en Canacín. Lo señalan por atentar contra la menor en 3 ocasiones dentro del recinto religioso. Reitero, esto es un puñado nada más de casos, es un puñado. Fuera de broma, o sea, esto es información que pueden hallar en cualquier portal de internet, en cualquier buscador, ponen abuso, pastor evangélico y les salta cientos
de titulares de diferentes partes de América, de únicamente América, porque obviamente por una cuestión de- de localización, ¿no? Del lugar en el que me encuentro, te saltan esos titulares. Y la verdad es que esto te indigna. Reitero, yo no voy a utilizar esto como argumento ni nada por el estilo. Simplemente quiero mostrarle a la gente que esto es un mal que hay que combatir como sociedad. Que no sean malintencionados, y no encuentro las palabras correctas. Como verán, estoy siendo demasiado lento como para poder desarrollar mis ideas, porque también si dejo decir lo que pienso, probablemente no sea lo apropiado. Entonces, a mí me parece una guachada, diríamos los argentinos, una guachada por parte de muchos querer, eh, querer descalificar la creencia católica, la fe católica, la religión católica, por los casos de abuso que hay, que reitero, no se los niega, no se los niega, se los reconoce con bronca y con bronca por el abusador, bronca hacia el abusador, y con dolor profundo porque se sabe que no hay vuelta atrás luego de haber cometido eso contra un inocente. La vida del inocente, a menos que Dios obre de forma milagrosa, por así llamarlo, la vida del inocente, o sea, eh, queda muy dañada. Entonces, se lo reconoce con bronca y con una profunda indignación, dolor en el corazón. Pero sí me parece que muchos de los que están del otro lado hacen la vista gorda respecto a lo que pasa en las iglesias evangélicas. Lo que pasa en las iglesias evangélicas es terrible, pero terrible es. Es realmente terrible. Y eso no lo digo yo, lo dicen los mismos portales evangélicos. El mismísimo nieto del gran Bill Graham reconoce que es un mal silenciado en la iglesia evangélica. Ahora, fíjense la diferencia, ¿no? Aquí el Papa Francisco reforma las leyes canónicas para reforzar los castigos contra curas y laicos acusados de abusos sexuales. Y aquí un referente evangélico dice que en la iglesia evangélica los abusos sexuales son un mal silenciado. Evidentemente, y rogamos para que las iglesias evangélicas, a medida que pase el tiempo, todavía sean más conscientes y trabajen más para no solo prevenir, sino también proporcionar todos los instrumentos apropiados para que quien cometió terrible abominación que tenga que rendir cuentas ante la justicia. Rogamos para que eso ocurra. Pero la pregunta es, ¿quién va un paso adelante trabajando, tratando el tema? Porque así, porque esta clase de temas requiere urgencia. Tenemos por un lado al Papa Francisco reformando leyes canónicas y por otro lado tenemos a un gran exponente evangélico que dice esto es un mal silenciado en la iglesia evangélica. Este es un portal cristiano evangélico. Presten atención, vamos a leerlo. Uno de cada 10 jóvenes protestantes ha dejado una iglesia por abuso. Como la generación con mayor probabilidad de informar perdón, quiero aclarar una cosa. Esto es un- una publicación que está en otro idioma. Yo estoy usando el traductor de Google. Por ende, probablemente la redacción esté mal, pero porque estoy utilizando el traductor, ¿se entiende? Como la generación con mayor probabilidad de informar a haber experimentado mala conducta y menos probable que la tolere, los cristianos menores de 35 años pueden dar forma a cómo responden las congregaciones. Rodeados de revelaciones de Me Too y Church Too, no sabía, tengo que ser honesto, no sabía la existencia de este movimiento. Ustedes no lo están viendo, ¿no? Ahí está. Los cristianos más jóvenes están dispuestos a reconocer el abuso sexual y es menos probable que lo toleren. Según un nuevo estudio, ¿cuál es ese nuevo estudio? Fíjense. Este es el estudio del que hace referencia. ¿Está bien?
El abuso sexual, vamos a agrandar un poco la letra para que ustedes lo puedan ver. El abuso sexual y la mala conducta de los pastores y otros miembros del personal de la iglesia han afectado a numerosas iglesias protestantes en los últimos años. Muchos feligreses, ojo, este es el estudio al que está haciendo referencia Christianity Today, que es una página cristiana evangélica reconocida. Muchos feligreses creen que todavía hay más revelaciones por exponer, pero pocos saben de personas específicas en su iglesia cuya mala conducta aún está oculta. Según un nuevo estudio de Lifeway Research, creo que se pronuncia así, con sede en Nashville. El estudio sobre la conducta sexual inapropiada y feligreses de 2019 realizado por esa misma institución y patrocinado por Lifeway Christian Resource exploró las percepciones y experiencias de los feligreses protestantes. El estudio encontró que uno de cada tres, 32% de feligreses protestantes cree que muchos más pastores protestantes han abusado sexualmente de niños o adolescentes de los que han sido expuestos actualmente. Y un poco más, 37%, está en desacuerdo, mientras que el 31% dice que no sabe. Menos el 29% de feligreses protestantes dicen que hay muchos más casos no descubiertos de pastores protestantes que han agredido sexualmente a adultos, mientras el 41% no está de acuerdo y el 30% no sabe. Aquí tenemos otra publicación de The Washington Post. Dice: el pecado del silencio, la epidemia de negación del abuso sexual en la iglesia evangélica. Dice: diagnosticar el alcance del problema no es fácil porque no hay datos concretos. El estudio más citado muestra lo difícil que es encontrar estadísticas precisas. Vamos a abrir luego ese estudio. En ese informe de 2007, las tres mayores aseguradoras de las iglesias y organizaciones cristianas sin fines de lucro dijeron que recibieron alrededor de 260 denuncias de abuso sexual contra un menor cada año. Cada año. 260 denuncias de abuso sexual contra un menor cada año. Claro, ¿qué es lo que pasa en las iglesias evangélicas? Como están separadas, están divididas y muchas ni siquiera tienen sus papeles en regla, es mucho más difícil llevar adelante un control y una estadística. Entonces, hay algunas que por su tamaño necesitan estar en regla delante del Estado y, entre otras cosas, solicitan la asistencia de aseguradoras por diferentes razones. Estas aseguradoras sí llevan una estadística y son aquellas que dan testimonio respecto a esto, que reciben dichas aseguradoras denuncias de abuso sexual contra un menor, 260 promedio anual. La verdad que es un montón. Fíjense, esta es el artículo al que hacía referencia recién de Washington Post, y dice: algunas de las únicas cifras provienen de tres compañías de seguro, como recién mencionábamos, Church Mutual, no sé, bueno, cómo se pronuncia, ustedes lo pueden ver acá en pantalla. Juntos aseguran 165.495 iglesias y centros de culto por responsabilidad contra el abuso sexual infantil y otras conductas sexuales inapropiadas, en su mayoría congregaciones protestantes, pero también algunas otras religiones. También aseguran a más de 5.500 escuelas religiosas, campamentos y otras organizaciones. Las empresas representan una gran parte de todas las iglesias protestantes de los Estados Unidos. Hay alrededor de 224.000... Church Mutual proporcionaron estadísticas sobre denuncias de abuso sexual en The Associate. Bueno, soy horrible leyendo inglés. La compañía más grande, Church Mutual, reportó un promedio alrededor de 100 casos de abuso sexual al año que involucraron a menores durante la última década. Guide One, creo que se pronuncia así, que tiene alrededor de la mitad de los clientes de Church Mutual, dijo que ha recibido un promedio de 160 informes de abuso sexual contra menores cada año durante las últimas 2 décadas.
Brotherhood Mutual dijo que ha recibido un promedio de 73 informes de abuso sexual infantil y otras conductas sexuales inapropiadas cada año durante los últimos 15 años. Sin embargo, Brotherhood no especifica qué víctimas son menores de 18 años, por lo que es imposible agregar con precisión eso al total de los casos. Fíjense acá, este testimonio dice: Joe Trull, editor de Christian Ethic Today y profesor de ética jubilado en el Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans, ayudó a la Convención de Texas a crear su registro y dice que ahora hay alrededor de 11 casos relacionados con el abuso de menores por parte del clero. Pero él cree que esto es solo la punta del iceberg, porque las iglesias no tienen que reportar los casos de abuso al registro y no es probable que lo hagan. El problema que tenemos es que las iglesias simplemente no envían los nombres, dijo Trull. En el escenario normal solo intentan mantenerlo en secreto. Tendremos que ser más proactivos y hacerles saber que si no se presenta, están ayudando a perpetuar ese problema. Yo no estoy diciendo que a todos los evangélicos les resbale estas cosas. Claro que no. En absoluto. Probablemente muchos ni enterados estén de estas cosas. Otros enterados de esto le debe revolver el corazón y las tripas, como a mí también me pasa cuando me entero de casos de abuso en la Iglesia Católica, porque son gente de bien. ¿Se entiende? Nadie está diciendo de que todos pretenden mantener... No, 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 en absoluto, para nada. Como son gente de bien, también esto les revuelve el corazón y desean justicia. Ahora, la intención de este video, como primera parte únicamente, es mostrar que el tema del abuso no es exclusivo de la Iglesia Católica. Esto es un problema que está ocurriendo lamentablemente en Occidente y que hay que trabajar con medidas serias y firmes para evitar que vuelva a ocurrir y para proporcionar el castigo adecuado a todos aquellos que cometieron terribles acciones. Pero por favor, yo solicito, pido que no se utilice más esa clase de acusaciones contra la Iglesia Católica, intentando de alguna manera ridiculizar a aquel que es católico, aquel que abraza la fe católica, para menospreciar su fe, para mostrarle que está en una institución que está corrupta. No, chicos, a todo aquel que utilice este mecanismo, este método, simplemente para menospreciar la fe católica, simplemente para tratar no sé, de ridiculizarla, habla más de quién es como persona que otra cosa. Aquel que utilice estos casos para mostrar que la Iglesia Católica no es un buen camino, es una mala persona. Es una mala persona. De la misma forma que la feminista, cuando utiliza el caso de la chica abusada que quedó embarazada para promover el caso, la ley del aborto, lo mismo pasa acá. Simplemente para justificar tu postura como evangélico no puedes utilizar este tema. Porque habla mal de vos. Habla mal de vos. Y por el otro lado, no hagas la vista gorda de lo que ocurre en las iglesias evangélicas. Porque lo que ocurre en las iglesias evangélicas diariamente, lamentablemente, es terrible. Es terrible. Y ahí es donde digo, hay que trabajar, tenemos que trabajar para que esto no pase más. Pero el primer paso para arreglar las cosas es reconocerlo. Y si haces la vista gorda respecto a lo que está pasando en las comunidades evangélicas, nunca se va a resolver este problema. Tienen que reconocer que esto es una realidad en la iglesia evangélica y es una realidad silenciada. Espero que se haya entendido la intención de este video. No tengo ganas de debatir este tema, no tengo ganas de que se genere un ida y vuelta ni nada por el estilo. Por eso es que desactivé los comentarios. Simplemente espero que este video te ayude a reflexionar respecto a lo que está pasando en las iglesias evangélicas. Dios te bendiga.